Hola, en uno de los últimos videos de este año 2023 describimos el descubrimiento de los anillos de Chariklo de Haumea, que son estructuras de algunos kilómetros en torno a objetos de 200-500 kilómetros de diámetro. Ahora vamos a describir el anillo de polvo que hay en torno a la estrella Fomalhaut, uno de los últimos descubrimientos del telescopio James Webb. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Para empezar, recuerden del último video este anillo de Chariklo que se podía incluir dentro de la división de Encke de los anillos de Saturno. Lo que se ha descubierto ahora es completamente diferente. Aquí podemos ver el último descubrimiento del telescopio James Webb, que es el anillo interior de la estrella Fomalhaut. Lo que se ha descubierto ahora es toda la parte más cercana a esta estrella y que tendría una estructura muy similar a nuestro asteroide, a nuestro cinturón de asteroides más cercanos a la Tierra, lo que está entre Marte y Júpiter en nuestro sistema solar. Ahora bien, también se han encontrado como pequeñas estructuras en torno a este anillo, que es lo que está señalizado en esta pequeña caja. Esta imagen del disco de polvo que ha descubierto el telescopio James Webb es más que nada toda la parte interior, y eso lo pudo hacer porque los instrumentos de este telescopio, específicamente el MIRI, observa en el infrarrojo cercano. En este gráfico podemos comparar el tamaño de este disco Fomalhaut con respecto a lo que es nuestro disco de polvo de escombros, que sería nuestro cinturón de asteroides. El disco que tenemos en torno a Fomalhaut es casi el doble de tamaño de lo que encontramos en nuestro sistema solar. Recordemos también que esta estrella, Fomalhaut, es muchísimo más joven, en torno a unos 40 millones de años, comparado con los 4.000 millones que tiene nuestro Sol. Este disco no es nuevo. En esta imagen podemos ver la imagen del telescopio espacial ya adquirida unos años atrás, donde se estimaba encontrar lo que parecía ser un pequeño grumo y se interpretaba como la formación de un planeta. Todos estos discos, estas formaciones, nos van a dar a entender cómo se forman nuestros planetas, nuestros asteroides, esos objetos que después van a terminar agregándose y formando los planetas mayores como Júpiter y Saturno o nuestra propia Tierra. Este es un nuevo avance del telescopio espacial James Webb, pero recordemos que en el pasado el telescopio espacial Hubble también obtuvo en las longitudes de ondas del visible, y por eso algunos recuerdan esta imagen que parece un ojo de un gato, que nos mostraba ese anillo de polvo en la longitud de onda visible. La novedad ahora es que es en la longitud de onda en el infrarrojo, y eso es mucho más cerca de la estrella de lo que habíamos observado antes. Esta imagen del telescopio espacial Hubble tiene esa forma, esa estructura, pero más que nada es algo característico de la imagen. Representa o encontraba ese anillo de polvo en torno a esta estrella Fomalhaut y nos indicaba que podría estar formándose planetas en torno a estas estrellas. Muchas otras estrellas también se observan con este disco, con este tipo de disco de acreción en torno a ello. Si te está gustando toda esta información que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal. Sigamos. Ahora bien, también se utilizaron otros telescopios y, como vemos en esta imagen, radiotelescopios como ALMA para ver en otras longitudes de onda esa estructura de disco. Entonces ahora lo que estamos viendo en estas longitudes de onda es algo bastante más lejos y nos indica lo bien formado que está ese disco en torno a la estrella. ¿Podemos utilizar algún otro telescopio? Pues sí. También se observó este disco con el telescopio espacial Herschel, que observa en longitudes de ondas térmicas.
mucho más allá que las infrarrojas y por lo tanto en distancias mayores respecto a la estrella. Comparando todas estas observaciones con los diferentes telescopios, se puede obtener una imagen completa de lo que es este disco en torno a Fomalhaut. Si te ha gustado esta información, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Muchas gracias.